Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Edwin, y a todos los amigos, porque hay muchas caras amigas aquí en este grupo, así que Oiga, mejor no les digo nada porque después dicen que se les cae la cédula y todo lo demás. Juan Macay es un ciudadano panameño que además es incansable luchador por los valores cívicos. Y dentro de los valores cívicos, en los clubes cívicos, que tienen una comisión. Comisión de Valores Cívicos, es que se llama, ¿no? Comisión Nacional para Valores Cívicos y Morales, la cual presidí por 3 años. Y eso es como subir una cuesta con la mochila llena de piedras. Lo más Porque triste, lamentablemente lo que más destaca son los antivalores. lo más triste es que cuando pasan cosas en Panamá, tú dices que aquí lo que faltan es valores, pero cuando le tocas la puerta para ir a hablar de valores, es un tema muy aburrido. Sí. Pero honestidad, responsabilidad, puntualidad, son temas que lastimosamente si aquí se siguieran, tendríamos un mucho mejor país, ¿no? La pregunta que siempre se hace a todo el mundo es en qué momento se perdieron. Y hace poco que estuvimos en la asamblea peleando para que no hicieran desaparecer los valores cívicos, porque habían unas diputadas que querían eliminar los valores cívicos. Le dijimos que nos gustaría que introdujeran en la ley que se debían volver a poner en el pensum académico de las escuelas, principalmente de las primarias y secundarias, urbanidad, lecciones de gobierno y de cívica. Y yo los reto a cualquiera de ustedes, vayan a un grupo universitario, secundario y pregúntenle si ustedes tienen un problema en su comunidad, ¿a dónde tienen que ir? Y el 90% te dice con el diputado. No tienen la más remota idea de cómo funciona el gobierno en el país. Y eso es un problema de valores, ¿no? Y sobre todo con el cambio del corredor, que tampoco era la figura más ideal del mundo, que pasamos a los jueces de paz. Tal vez en esa etapa la gente entendía más que la justicia más inmediata que tiene la comunidad, incluso la gente pobre o la gente sin menos recursos. La primera justicia que tiene es el corregidor, y que tenía a mano, que es la primera persona que tiene a mano y conoce, pero lamentablemente se creó una figura del juez de paz que se le tergiversó, que se crearon una serie de cosas que al final no dieron no han dado buenos resultados. Pero Juan Macay, le hago una pregunta. También lo que pasa es que la gente confunde, porque cuando usted habla de principios y valores, la gente enseguida, porque aquí hay una sociedad que ahora se siente jactiosa de que yo no soy cristiano, no soy católico, yo no creo en Dios, no creo en nada. Entonces la gente vincula mucho, porque me ha pasado en varias ocasiones, yo digo, no, hay principios rectores de la vida, que es lo que usted acaba de mencionar. Tú no debes robar, tú no debes matar, tú no debes mentir, tú no debes... Y yo digo, eso no son principios religiosos, son principios rectores de vida que existen aquí, existen en China, existen en cualquier país del mundo. Pero la gente lo vincula muy fácilmente. Me vas a hablar de religión, no sé si la pasa a usted. Sí, hay la confusión sobre el tema religioso y lo que son los valores. ¿Por qué? Porque efectivamente en las escuelas en un momento determinado cambiaron la cívica por moral y buenas costumbres, algo así, no me acuerdo. Entonces cambiaron la materia religión, la pusieron como moral. Entonces hay valores cívicos y hay valores morales. Y hay una diferencia entre los valores y los principios, como bien decíamos en un momento, ¿no? Los valores son generales, los principios son propios. Y aquí yo creo que hay que darse un golpe de pecho y abrir los ojos y reconocer, empezar por reconocer cuando uno se equivoca. Uno de los grandes problemas que tenemos los panameños. Nunca nos equivocamos, jamás de los jamás. Somos seres perfectos, ¿no? Entonces, pero hay que reconocer cuando uno se equivoca. Y si entonces uno aprende a ofrecer disculpas a la persona con la que uno se ha equivocado, y oye, me equivoqué, vayan a una oficina pública y esperen que alguien les diga, disculpe, me equivoqué, déjenme ver cómo lo arreglo. Y lastimosamente, los valores morales son una cosa diferente a lo que es la moral de uno. Y se nos olvida un valor que es la ética.
La ética profesional es el orgullo que uno tiene de hacer un trabajo. Voy a usar un mal ejemplo, Leo. Es como que Leo, que es una persona que hace periodismo investigativo, recibiera plata por debajo de la mesa para no destapar tal y cual. Eso es falta a su ética como periodista. Y, por ejemplo, yo puedo dar fe de que Leonardo es un tipo que jamás haría ese tipo de cosas porque él es una persona formada. Lo mismo le pasa a Edwin. Edwin lo han perseguido y lo han correteado y lo han hecho de todo por los valores y la ética que él tiene cuando él trabaja. Entonces, todos queremos lo que se habla de la doble moral. Queremos dos policías. Uno que le ponga boleta a todo el mundo, pero cuando te toca a ti, no, a mí no me la vas a poner, ¿no? Es cuando venimos en la Panamericana, entrando a la ciudad capital a las 7:30 de la mañana, vienen 4 carriles y abren un quinto, ¿verdad? Y entonces todo el mundo lo critica, pero el día que tú vienes tarde para una reunión, tú te vas por ahí, oye, tú vienes tarde a una reunión, ¿cómo no vas a usar la vía expresa? O en el supermercado, más básico todavía, en el supermercado está el letrero que dice 15 artículos o menos, pero si tú nada más que tienes 16 o 17, ¿por qué no vas a usar la fila si nada más que tienes 1 o 2 artículos de más? ¿A cuántos no nos ha pasado? Pero la gente lo hace porque, mira, aquí hablamos del juega vivo del panameño, pero yo he detectado que hay otro comportamiento nuevo, más nuevo, que es mientras no me cojan, es legal. Y lo vemos en todos lados. Miren los juicios que estamos en televisión ahora. Mientras no me cojan, es legal. Eso no es así. Es una cuestión cómo puede dormir una persona que sabe que ha desfalcado a una empresa o un gobierno o al amigo, al compadre. No, me prestaron $10 y me lo voy a perder al compadre porque no tengo cómo pagar. Juan, a mí me tocó, y esto, yo no sé si ocurre en otras latitudes, pero sí, en Panamá sí es el pan nuestro cada día. Estaba en este lugar, había mucha gente y había mucha gente conocida. Me llega este personaje, oye, ¿cómo estás? Y empezamos a conversar. Y sí, que, oye, sí, fulano, viste todo lo que se está destapando, cómo robó, que no sé, fulano también, sí, ladrones que son, que no, bien. Y dice la persona, no, lo que me molesta es que a fulano y a mengano lo tengan en la lista también. Y yo dije, ¿y qué es lo que te molesta? No que ellos porque están en la lista, porque robaron. Dice, no, pero es que acuérdate que ellos son amigos míos. Claro, ese es el estándar. Así es. Entonces, es la doble moral que tenemos. Oye, yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, como decía Edwin en mi otra vida, en la época de los militares, cuando llegaba un militar de estos sinvergüenza y corruptos a un restaurante, todo el mundo agarraba un cuchillo y ponía a tocar el vidrio, clink, 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 hasta que tenía que parar y se iba. Ahí se acababa la bulla. Hoy los invitamos a sentarnos con nosotros en la mesa. ¿Por qué? Porque no hay certeza del castigo. Eso yo te lo he oído mencionar a ti, Edwin, mucho. No hay certeza del castigo. Ahora, Juan, Sí. el tema de la falta de valores o la desaparición de los valores, ¿viene directamente desde la escuela o de la casa? Es una combinación, Leo, porque siempre se dice los valores se enseñan en el hogar. Y yo les hago la pregunta, ¿en qué hogar? La UNICEF nos acaba de sacar una encuesta que dice que el 91% de los niños que nacen en Panamá nacen de hogares que no son completos, o sea, no hay papá, mamá e hijo. Entonces, y les voy a poner un ejemplo. Una madre de familia que vive Vista Alegre hacia adentro, más allá de Arraiján, ¿no? Tiene 2 niños y la mamá le cuida a los niños durante el día porque la señora es divorciada o viuda. Esa señora se tiene que parar a las 3:30 de la mañana para preparar un desayuno, para preparar los uniformes y preparar la lonchera de los niños que van para la escuela o para el kinder, para lo que puede. Tiene que coger un bus pirata que la lleve hasta la Panamericana, ahí coger un bus a Arraiján, Panamá, que la va a llevar hasta Albrook para echar el cambio, para coger un otro bus que la va a llevar a Río Abajo, que es donde ella trabaja. Se paró a las 3:30 de la mañana, llega a su oficina a 7:45, trabaja hasta las 5 y hace la ruta de vuelta. ¿Ok? Y llega a su casa a las 7:30, 8 de la noche. Le hago la pregunta,
¿qué valores le puede enseñar esa señora a sus dos hijos si no tiene tiempo? Porque a veces no lo puede ni ver, porque cuando llega a las 8 de la noche, 8:30, los niños se están durmiendo. Juan, Entonces, aquí le dicen en el canal de YouTube, Katia Guerra por un lado, pero en la materia religión no es educación necesariamente en valores, está más enfocada en la práctica de una religión en sí. Y aquí sí, le dice Virgilio Luque que le manda saludos y le dicen también Luis Vivar, educación en casa, preparación de maestros y personal del gobierno para atender a las personas. por eso yo hice la diferencia entre religión y moral. La religión fue lo que nos daban a nosotros. Ojo, yo me gradué en una escuela cuyos dueños eran judíos, el Instituto Pedagógico en las Cumbres. ¿Ok? Lastimosamente ya no existe, ¿no? Pero se enseñaba religión católica. Los judíos salían, que estaban en la escuela, salían del salón, pero se enseñaba religión. Hoy por hoy tengo entendido que en las escuelas que no son católicas no se enseña religión. Pueden corregirme porque no lo sé, pero se enseña moral y otras cosas más. Deberíamos enseñarle buenas costumbres, valores, urbanidad, cívica y gobierno. Tenemos 6 años para enseñárselos en cada uno de los ciclos que tenemos en la escuela. Nuevamente, yo me eduqué con primaria, primer ciclo y segundo ciclo. Pero yo soy un convencido que a las personas tenemos que enseñarle. Nosotros ya llegó el momento en el que hay que cambiar lo que se le enseña a los niños. Y les voy a ser bien sincero, excepto a los que le fascinaba Baldor, ¿cuántos utilizaron Baldor, ese aquel libro famoso? O lo utilizan hoy, después que salieron de la escuela secundaria. ¿Cuántos usan o sea, hay una serie de materias que no son necesarias enseñar durante tanto tiempo. La historia de Panamá, yo creo que vale la pena destacar ciertos puntos. Y nosotros tenemos que destacar quién descubrió Panamá y todo lo demás. Pero nos pasamos, oye, invertimos demasiado tiempo en demasiados detalles cuando deberíamos estar enseñándole a los muchachos cómo hacer un presupuesto, cómo empezar una empresa, cómo manejar las redes, cómo hacer mercadeo en las redes. O sea, ajustarnos a lo que es una realidad hoy. Oigan, señores, ustedes que están en medios, ya ni los medios son iguales hoy de lo que eran hace 5 años, mucho menos hace 10 años. Yo fui de los primeros productores de televisión graduados universitarios en Panamá. Lo que yo aprendí en la universidad es muy poco lo que se puede utilizar hoy. Yo he tenido que irme mejorando, integrando y aprendiendo. Y yo no me siento a decir es que los tiempos de antes son mejores, no. Yo me tengo que sentar y si le tengo que preguntar a mis hijas para que me digan cómo se hacen las cosas, se los pregunto. Me he pasado lo que va esta semana viendo en televisión, de Televisión Nacional de Chile. Creo que se llama algo así como ¿Cómo fue nuestro siglo? O la historia de nuestro siglo, refiriéndose al siglo XX. Qué cosa más interesante. En Panamá no hay nada ni aproximadamente parecido. Ni aproximadamente parecido. No hay nada aproximadamente parecido. Me pasó toda esta semana viéndolo en las tardes. Impresionante. En lo que no voy a coincidir, lamento, Juan, es que la historia la tenemos que recordar y la tenemos que estudiar porque lastimosamente por eso estamos repitiendo errores. Estamos repitiendo errores, cayendo. El hombre es el único animal que cae 2 veces en el mismo hueco y el panameño cae 2 veces en el mismo hueco. Porque olvidamos nuestra historia fácilmente, no llegamos a dimensionar los momentos que hemos vivido, ni a apreciarlos, ni a valorarlos en su justa dimensión, porque no nos los transmiten de la manera correcta. Y ese es uno de los grandes efectos que tenemos y por los que yo el otro día sí le decía al profesor Cabrera, y bueno, hace un rato hablamos con alguien del museo, y le decía, para panameños, de verdad, no tenemos mucha identidad como pueblo. Y alguien dirá, no, sí tenemos identidad. No, tenemos una identidad que la adoptamos a quien tenemos al lado, pero no tenemos identidad porque no nos sentimos realmente panameños, no nos sentimos orgullosos de lo que hemos construido. Y igual, o sea, en el tema de los valores caemos en lo mismo. O sea, yo le digo algo, muchas veces, y ojo, no voy a defender a ningún gobierno, porque no estoy aquí para defender ningún gobierno, pero permanentemente digo que no solamente la gente que nos gobierna, ¿de dónde salieron? No bajaron de Neptuno, no bajaron de Saturno, de los anillos de Saturno que ahora vio el telescopio Hubble.
estaban aquí, eran empresarios, eran gente que estaba con nosotros, eran personas que se metieron en la política o que venían de hacer muchos años política. Esa es la gente que ha moldeado este país, no ha sido otra. Entonces, el panameño sí, el juega vivo, la coima, la corrupción, lo que usted mencionaba de que me voy por la fila de afuera, ¿de dónde lo aprendí? De la gente que nos ha dirigido, de los valores de la gente que nos han puesto como modelo para que la juventud los tome como modelo, pero no tomamos a Mariano, no tomamos a Rumbley, no tomamos gente sencilla del país, tomamos modelos que lamentablemente son sinónimos de triunfo, pero un triunfo que está lleno de todo tipo de cosas. Como usted lo mencionaba hace un rato, o sea, yo vi en el juicio gente que decía, lo que pasa es que eso no era delito en el 2005. O sea, tú aceptas que cometiste un delito, pero como no era delito en el 2005, a ti hay que declararte sobreseimiento. Pero vuelvo y le digo, la gente que nos gobierna no vienen de otros lugares, vienen de la clase empresarial, de la sociedad civil que tenemos, y vienen de la sociedad que nos dirige. Sí, yo no quiero corregir nada más. Yo no he dicho que no hay que enseñar historia. Yo soy un apasionado de la historia. Lo que pasa es que en la historia que nos enseñaban a nosotros, perdíamos tiempo, invertíamos tiempo en detallitos que no necesariamente tenemos que ver hoy. Yo siempre he criticado el hecho de que son pocos los libros que se han escrito de historia de Panamá posterior al año 68-70. Y lo malo de eso, yo creo que va en línea con lo que usted me dice, es, usted le pregunta a la gente, jóvenes, ¿quién era Boris Martínez o quién es Boris Martínez? Y el 90% de la juventud no sabe quién es Boris Martínez. Y yo lo he hecho la prueba 100,000 veces. ¿Quién es Boris Martínez? Y no saben quién es Boris Martínez. Porque nunca les dijeron, nunca les enseñaron, ni en la casa ni en las escuelas. Yo sí creo que hay que saber historia. Yo sí creo que tenemos que saber que Panamá se descubrió en 1501 y que Colón visitó en 1502. Pero en la historia que nos daban a nosotros es que, bueno, es que Colón paró en yo no sé dónde, yo no sé dónde, yo no sé dónde, yo no sé dónde. Oye, uno tiene que aprender a leer, o en la computadora o en el libro. Pero si nosotros invertimos el tiempo que estamos en la escuela en otras cosas, hey, haga la investigación, haga los exámenes, póngale un trabajo a los muchachos que le puedan responder. Oye, ¿en qué río, afluente o qué río de Veragua Cristóbal Colón perdió una de sus carabelas? Que lo estudie. No te rías, Edwin. La mayoría de la gente no lo sabe. Pero Juan, es que yo me río por una doble razón, porque sí, como en el anecdotario, saber en qué río lo perdió Colón, pero debemos poner al muchacho a que memorice y invierta tiempo en eso. No, a eso es lo que me refería. Lo importante es que Colón vino y lo importante es que al llegar acá y fundar las colonias que fundaron ellos, la clave de todo el tránsito de los españoles por Panamá, cómo desde Panamá se conquista el imperio incaico, cómo sacan toda la riqueza del sur de América por Panamá. Entonces, vocación de tránsito que ha tenido este territorio toda la vida. Y de comercio. Ahí no se detienen. Ahí no se detienen. A eso precisamente era invertir en tiempo. Oye, han pasado, desde que yo pasé por la escuela, me gradué en el año 74, han pasado tal cantidad de cosas desde esa época, y son pocos los libros. Hay un solo libro que lo escribió este historiador y su esposa, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Es lo único que se ha escrito en historia en Panamá, y le falta saber la historia, el 70, cuando le dan el golpe de Estado a Omar Torrijos, qué pasó después, cómo lo recibieron, quién lo recibió, sus consecuencias, la influencia del narcotráfico en Panamá. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si nosotros no enseñamos a los muchachos, van a seguir repitiendo los mismos errores. Y más que nada porque la gente joven, al igual que lo hicimos nosotros, hacíamos locura, no escuchábamos y no aprendíamos en cabeza ajena. Decía mi mamá, nadie aprende en cabeza ajena. Tenemos que cometer los errores nosotros. Pero cuando tú le dices a la gente, oye, es que aquí nadie se acuerda que los bancos estuvieron cerrados durante la época previa a la invasión. Y nadie se acuerda cuando nos hacían los cortes de luz de 2, de 3 y de 4 horas. Nadie se acuerda de la persecución que los militares nos hicieron
a los que no estábamos de acuerdo con ellos. Entonces, esa es parte de la historia que tenemos que vivir. Yo les voy a decir algo. A mí me duele cada vez que voy por la calle y veo un bus, en la calle una calcomanía de Manuel Antonio Noriega pegada detrás del bus, o en un taxi. Una persona que le hizo tanto daño al país. ¿Cómo es posible que haya quien todavía lo pueda? Pero Juan Macay, si hay gente que dice que robó pero hizo. Bueno, también. Y dentro de poco van a ver calcomanías de esa persona también. Pues. Entonces, es una cuestión a lo mismo, ¿no? A mí me enseñaron... A propósito de valores y demás, no sé si pudo ver la gráfica de cuánto nos cuestan los partidos políticos en materia de subsidios. Y una fortuna de plata nos cuesta a los panameños los partidos políticos con este subsidio electoral. Ahí lo tiene. En el quinquenio 2019-2024, el PRD recibirá 43 millones, el Cambio Democrático 38, el Otro Camino 1,5 millones, el panameñismo 22 millones, Molinera 9 millones, Popular 9 millones, ¿qué significa? A de Alianza, creo que significa eso, ¿no? 6 Alianza. millones. Todo esto en proporción a los votos obtenidos en la última elección. ¿Qué hacemos con esto, don Juan Macay? Ay, David, con eso y con otras cosas que hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar los circuitos electorales, hay que hacer desaparecer este tipo de legislación. La constitución de nosotros tiene que ajustarse a las nuevas realidades que existen en el país. Yo no creo que sea justo que un partido como Movimiento Otro Camino, y ojo, yo no estoy haciendo campaña para Ricardo Lombana, pero no va a recibir plata sino hasta en el año 2024, en mayo de 2024, cuando recibe el grueso del dinero. Mientras tanto, partidos que existen porque existen, reciben unos fondos que no se usan para lo que se deberían usar, porque es que si educáramos a esos partidarios de los partidos, bien, valga la redundancia, tendríamos mejor gobierno. Ah, pero por supuesto. Pero nadie los está enseñando, nadie los está capacitando, al menos que... Hombre, no es lo mismo capacitar en cómo vamos a distribuir la organización del partido en el corregimiento de Timbuktu. Eso no es educar políticamente. Educar políticamente es saber escoger. Y si ustedes me preguntan a mí las soluciones, porque todo tiene una solución, tenemos que educar a la gente. Educar a la gente no necesariamente en que voten por fulanito o sultanito, no, en que sepan escoger. Oye, la bolsa de comida, iba a decir la bolsa de basura, la bolsa de comida, la gorra y la camiseta, te demoran máximo 1 mes a 2 meses. Pero de ahí para adelante, le estás haciendo el favor a alguien más. Y yo creo que el que la hace la paga, y hay que empezar por allí. Es imposible que haya políticos que todo el mundo sabe que han robado y están más preocupados en que no lo juzguen a comprobar su inocencia. Oye, si a mí me acusaran de algo, pruébamelo. ¿Y dónde me lo van a probar? En un juicio. Juan, nadie me está inventando nada. Hay comentarios en el canal de YouTube, se los voy a empezar a leer de a poco. Dice aquí Giovanni Rodríguez... no, aquí dice Katia Guerra, solo hoy se aprobó una ley que les permite a algunos servidores públicos cobrar un sueldo por un trabajo que no realizan. ¿Qué más inmoral que eso? Y los padres de la patria lo promueven. Dice Giovanni Rodríguez, ¿cómo hay medios de comunicación que entrevistan y toman como referentes a aquellas personas que en su momento hicieron cosas indebidas sobre situaciones similares? Sigo, Luis Vivar, se da todo eso, Luis le contesta a Katia Guerra, compañera, pero no dan comida, las sillas dañadas, faltan mascadores, el tablero está todo marcado sin limpiar, los abanicos dañados, los baños dañados, falta agua, sencillamente no es un lugar para estar y la gente solo va porque tiene que ir. Por lo menos si cumpliesen con que las escuelas tengan lo necesario para funcionar como agua y limpieza y que no falten suministros, ya sería un gran paso. Vayan a hacer sus necesidades en uno de los baños de las escuelas o simplemente den clases en un aula. Es una experiencia terrible y los maestros hacen lo que pueden con lo que hay.
Dice Gabriela Bremner, saludos, la juventud ha conocido más de la historia de Panamá y de la invasión gracias a las películas que han hecho sobre el tema que por el material didáctico impartido en escuelas. Y otro comentario, la solución es compleja porque hay que meter mucha fiscalización y auditoría. Es difícil, pero es obligatorio porque el problema de la educación no es falta de recursos, sí de fiscalización. Parte de lo que usted ha provocado en las redes sociales, don Juan Macay. Pero que volvemos a lo mismo. Si nosotros tuviéramos que escoger una materia, yo, Juan Macay, tuviera que escoger algo en la que tuviera que concentrar mis fondos para fuera yo presidente, es en la educación. Pero no decir que lo voy a hacer, empezar a hacerlo. Hay que capacitar a los maestros. Yo no puedo... ¿Y por qué protestan los maestros? Porque es que a los maestros, cuando los mandaron a dar clases en Zoom y todo lo demás, no querían porque no manejaban las plataformas, nunca los capacitaron para manejar las plataformas. Es injusto que nosotros tengamos muchachos que se pasaron 2 años sin ir a la escuela. Somos el país, el primero o el segundo país que más tiempo tuvo las escuelas cerradas. Somos el país que más restricciones tuvo. Entonces, nos sorprende que la economía no está funcionando. Nos sorprende que la educación no está como debe estar. ¿Y cómo va a estar? Si las escuelas estuvieron cerradas, no había nadie que supervisara. ¿Cómo podían pretender que una mamá con un celular diera 3 clases para 3 niños diferentes? No puede ser. No puede ser. Trataron de buscar una solución que no era la mejor solución. Había soluciones y no les dio la gana de hacerlo. Miren, yo les voy a decir, mira, cuando a mí me hablan de que es que no hay fondo para arreglar las escuelas y todo lo demás, yo repito lo que vengo diciendo desde hace tiempo cuando empezaron las protestas en la calle. Si nosotros hubiéramos utilizado los fondos que se gastan en promotores comerciales, promotores culturales y promotores deportivos, nosotros tendríamos aquí la ópera más grande del mundo y seríamos una potencia mundial en deporte. Y cuando vamos a los juegos ya ni siquiera los bolivarianos, ni los centroamericanos, ni los suramericanos. Cuando vamos a los juegos centroamericanos, que antes dominábamos en muchos deportes, hoy por hoy somos el último o la penúltima nación, porque no tenemos inversión en el deporte. ¿Cómo es posible que hay jóvenes que se ganan el derecho a representar a Panamá y tienen que estar haciendo recolecta? En estos días había una recolecta que estaban haciendo porque necesitaban $5,000 para hacer un viaje. No es justo. Entonces, ¿qué están haciendo esos promotores de que están nombrados en la asamblea como culturales y deportivos? Están haciendo política. Entonces pero los panameños nos quedamos callados la boca. ¿Cómo es posible que hay gente que sabe que están cobrando mal, ¿verdad? Bueno, pero yo voy a quedarme con $250 y le doy $750 al otro representante, alcalde, lo que sea, pero se quedan callados la boca porque les están dando $250. Miren, señores, a mí mi honor vale más que $250. Y yo sí sé que hay necesidades muy grandes en el país. Pero mientras nosotros no paremos la corrupción, cada uno de nosotros, la corrupción va a seguir. Eso es como que cuando los gringos critican de que es que en Colombia se produce cocaína. Se produce cocaína, ¿por qué? Porque alguien la consume. ¿Y dónde es el país mayor consumidor de esa cocaína? En los Estados Unidos, en Europa. El día que ellos hagan el trabajo de dejar, o me van a decir a mí que la plata que reciben los narcotraficantes en los países que la consumen, misteriosamente llegó a Panamá o llegaron a Colombia. No, señor. La lavaron en los bancos allá y las autoridades muchas veces miran para los otros lados. Lo mismo estamos haciendo nosotros aquí en Panamá. Si nosotros criticáramos, habláramos y nos quejáramos de las cosas que nosotros vemos que es corrupción, que es obviamente corrupción, cada vez que usted va al Seguro Social y no hay un médico, es porque hay un problema de corrupción. Cada vez que usted va al Ministerio de Salud, a la farmacia de un centro de salud y no hay medicina, es porque ha habido corrupción y usted termina pagando el pato. Usted pagó por algo, por un servicio cuando usted es asegurado, y cuando tiene que ir a recibir el beneficio no hay. Y no hay, ¿sabe por qué? Porque se cogieron la plata en esto, en el alcohol, en la medicina, en lo que sea. ¿Quiénes tenemos que denunciarlo? Nosotros. Pero muchas veces nos falta valor, para no decir otra cosa. ¿Ok? Nos falta. Dígame.
Ya en la parte final de la entrevista queríamos agradecerle por la oportunidad que nos ha concedido esta tarde. Y bueno, nos quedamos con ese último mensaje, ¿no? Todo lo relacionado, que empezamos con los valores, terminamos hablando de actualidad, luego de educación, luego de política. Hay mucha más tela para cortar, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero ojalá podamos volver a convocarlo para que nos acompañe una tarde más aquí en 5 a las 5. Para mí sería un privilegio. Muchas Buen gracias. llamado de atención hemos escuchado en la tarde de hoy. Gracias, amigos. Tengan buen día. Buenas Gracias, noches. Juan, que estés bien.